Bueno, este señor le acaba de dar la bienvenida al Santo Padre, bienvenido al Bundestag, al Parlamento, y también presentándolo al presidente de la República Alemana, Christian Wulff, a la canciller Angela Merkel, y ahora presentando a otros miembros del gobierno. Esta mañana ya tuvo el Papa la ceremonia de bienvenida con las palabras del presidente: bienvenido a esta nuestra nación y su patria, agradeciendo mucho la visita, y también el saludo protocolar con la canciller, primer ministro. En este momento podemos ver que la conversación con las autoridades es bastante grata. Es más, las personalidades que están siendo presentadas se detienen un poquito más de lo habitual, porque este saludo suele ser completamente protocolar, ¿no? Sí, pero sí, es más de lo protocolar. Hay intercambio también de pareceres, saludos, de frases con el Papa. Cada uno de estos quizás sean los jefes de bloque del Parlamento, la verdad que no lo sé, pero esta es la representante de los Linken, de los de izquierda, partido de izquierda, así se llama. es curiosa la hostilidad precedente y el respeto actual, ¿no? Sí. Sí, me alegro de saludarlo, dijo esta mujer antes de retirarse. Es curioso cómo el Papa muestra no solamente la serenidad habitual, esa ya la conocemos, ¿no, padre? En el Santo Padre, sino también este interés personal, ¿no? Preguntar por la gente, mirar directamente a los ojos, preguntarles por ellos. Sí, bueno, es propio de un hombre sabio también, que reconoce en cada persona la dignidad de una criatura especialmente amada por Dios y querida por Dios también para ser su templo viviente, para llevar la salvación, es decir, la dignidad de cada persona. Eso está muy presente en todo el magisterio, en los discursos del Papa, esa visión sabia sobre las personas, y también de pastor, de sabiduría, que quiere participar del amor de Dios por cada hombre. Así es. Y que es algo que todos sabemos en cierta medida, padre, ¿no? Que es lo que nos enseña nuestra fe, pero que justamente en el Papa está completamente integrado con su vida. Él vive como enseña, y por eso que es un enorme testimonio viviente, no solamente por sus palabras, es un buen testimonio para nosotros los católicos, para recordar que lo que creemos debemos vivirlo en el trato de nuestra caridad universal a todas las personas. Así es, hemos tenido una figura eminentísimamente ejemplar como ha sido Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, y bueno, y gracias a Dios, un digno continuador en la sede de Pedro Benedicto XVI, por la bondad, por esa mansedumbre, esa bondad que manifiesta, y ese interés por las personas, a pesar de que él ha sido siempre un docente, un universitario, un profesor, un académico, pero no deja de ser también muy pastor. Así es. Acá lo vemos hablando con los dirigentes de los distintos bloques, las autoridades del gobierno. Y es importante comprender que el sistema de gobierno alemán pone un peso enorme en el poder parlamentario, ¿no? Es justamente el Parlamento el que termina escogiendo al canciller o al primer ministro, y en consecuencia en el Parlamento y en los acuerdos dentro del Parlamento es donde reposa las decisiones últimas del poder, ¿no? Así es, se juega mucho la legislación y toda la ejecutividad del poder en el Parlamento, a pesar de que también el canciller tiene, con su gabinete, tienen mucha fuerza de gobierno, pero como siempre en la repartición de poderes, pero el Parlamento juega un papel fundamental. En este momento el Papa está firmando el libro de visitas.
Recordemos que este lugar que está visitando el Papa es un lugar, como dijiste, Alejandro, muy emblemático en la historia alemana, pero en la historia reciente de la Segunda Guerra, porque fue el símbolo de la derrota de Alemania y sobre todo también de la ocupación alemana, y de la ocupación no solamente por parte de las tropas occidentales de los aliados ingleses, norteamericanos, sino también del oriente por la ocupación rusa, que se apoderó de más de la mitad de Berlín y de gran parte, un tercio de Alemania prácticamente. Y es famosísima la fotografía que muestra el soldado ruso sacando la bandera con la esvástica de la cúspide de la cúpula del Reichstag y poniendo la bandera comunista, la bandera soviética. Exacto. Y además el último lugar donde se dispararon tiros en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los últimos soldados alemanes dispararon desde este lugar en vano, cuando ya toda Alemania había sido derrotada y había sido tomada, ¿no? Hasta en el interior se combatió, porque he leído que cuando el general ruso comunicó la bandera soviética flamea sobre el Reichstag, y dijo a continuación, pero también en estos momentos se sigue combatiendo en el interior, en los sótanos y en algunos de los pisos del Reichstag. Se siguió combatiendo hasta la tarde de ese día. Y en buena medida es porque ya había existido un acuerdo para dejar que emblemáticamente los soviéticos tomaran el Reichstag, pero cuando los alemanes, que no sabían de este acuerdo, en los últimos días de la guerra estuvieron combatiendo básicamente los soldados rusos, porque temían, y con razón, que el dominio soviético sobre territorio alemán iba a ser peor que el de los otros países aliados, ¿no? Y en consecuencia trataron de lograr que los aliados que venían desde la zona occidental tomaran la mayor cantidad de territorio. Ellos no sabían que la división de Alemania ya había sido decidida previamente, que no era una cuestión de avances de ejércitos, sino que se decidió que fuera como terminó siendo, ¿no? Sí, es famosa la historia del general Patton, ¿no?, americano, que fue retenido y frenado para que no siguiera avanzando, para permitir la ocupación por parte de los rusos. En este momento el Santo Padre está ingresando a la Gran Cámara, una cámara que se encuentra donde estaba la cámara original, una cámara de mármol y madera impresionantes, que ha sido reemplazada por esta cámara completamente nueva en azul, con muebles, decoración completamente nueva, con el escudo moderno de Alemania, y está recibiendo una salva de aplausos de todos los representantes. No vemos sitios vacíos, ¿no, padre? ¿Qué pasó con los 100 que se fueron? Parece que está bastante lleno. Bueno, incluso los jefes de bloque de esos sectores parlamentarios que habían dicho que no iban a estar presentes, los jefes de bloque están presentes, de parte de los que saludaron al Papa. Efectivamente. Porque, digamos, para no venir y saludar al Papa, que por otro lado es jefe de gobierno también, aunque sea de un estado pequeño, es jefe de estado, hay que tener pues la mezquindad de un gusano, ¿no? Y bueno, y esa gente existe, así que pero en este caso lo importante es que tenemos al Papa aquí aplaudido de pie, y él, como siempre, con su gesto completamente humilde, ¿no? Casi tímido muchas veces, ¿no? Así es, con esa mansedumbre, esa convicción de la fuerza de la verdad, como él siempre dice, la verdad que se impone por sí misma. Lo dejo con Padre Arturo para que nos transmita lo que berücksichtigen sollten bei unserem besonders freundlichen Empfang. Heiliger Vater, Herr Bundespräsident, Eminenzen, Exzellenzen, sehr geehrte Mitglieder
des Deutschen Bundestags, Santo Padre, señor Presidente, ¿no? Excelentes miembros del Parlamento, miembros del Gobierno, del Consejo de Gobierno. De corazón los saludo a todos en el Parlamento alemán en el que nos encontramos nosotros recibiendo no por la primera vez un digno huésped. Nunca en la historia ha estado un papa hablando a un parlamento alemán. hat in diesem Haus eine Rede, noch bevor sie gehalten wurde, Y so viel Aufmerksamkeit und Interesse gefunden, nicht nur in Deutschland, ha encontrado mucha atención, mucho interés este discurso del Padre. in Deutschland, Ihrem Heimatland, herzlich willkommen und ganz besonders. Sea de todo corazón bienvenido a Alemania, a su patria y en este momento al Parlamento alemán. No puedo subir el volumen. Voy a leer la traducción en español mientras el Papa habla, hermanas y hermanos. Ilustre señor presidente del Bundestag, señor canciller federal, señor presidente del Bundesrat, señoras y señores. Es para mí un honor y una alegría hablar en esta Cámara Alta, ante el Parlamento de mi patria alemana, que se reúne aquí como representante del pueblo elegido democráticamente para trabajar por el bien común de la República Federal de Alemania. Agradezco al señor presidente de la Bundestag su invitación a tener este discurso, así como también sus gentiles palabras de bienvenida y aprecio con las que me ha acogido. Me dirijo en este momento a ustedes, estimados señoras y señores, ciertamente también como un connacional que está vinculado de por vida por sus orígenes y sigue con particular atención los acontecimientos de la patria alemana. Pero la invitación a tener este discurso se me ha hecho en cuanto Papa, en cuanto Obispo de Roma, que tiene la suprema responsabilidad sobre los cristianos católicos. De este modo, ustedes reconocen el papel que le corresponde a la Santa Sede como miembro dentro de la comunidad de los pueblos y de los estados. Desde mi responsabilidad internacional quisiera proponerles algunas consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho. Permítanme que comience mis reflexiones sobre los fundamentos del derecho con un breve relato tomado de la Sagrada Escritura. En el primer libro de los Reyes se dice que Dios concedió al joven rey Salomón, con ocasión de su entronización, formular una petición. ¿Qué pedirá el joven soberano en este importante momento? ¿Éxito? ¿Riqueza? ¿Una larga vida? ¿La eliminación de los enemigos? Nada pide de todo esto. Suplica, en cambio, concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Con este relato, la Biblia quiere indicarnos lo que debe ser importante en definitiva para un político. Su criterio último y la motivación para su trabajo como político no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material. La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, que de por sí le abre la posibilidad a la actividad política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción, y de esta forma abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. Quita el derecho y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?, dijo en cierta ocasión San Agustín. Nosotros los alemanes sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra el derecho, cómo se ha pisoteado el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho.
se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y empujarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente. El hombre tiene la capacidad de destruir el mundo. Se puede manipular a sí mismo. Puede, por decirlo así, hacer seres humanos y privar de su humanidad a otros seres humanos que sean hombres. ¿Cómo podemos reconocer lo que es justo? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, entre el derecho verdadero y el derecho solo aparente? La petición salomónica sigue siendo la cuestión decisiva ante la que se encuentra también hoy el político y la política misma. Para gran parte de la materia que se ha de regular jurídicamente, el criterio de la mayoría puede ser un criterio suficiente. Pero es evidente que en las cuestiones fundamentales del derecho, en las cuales está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta. En el proceso de formación del derecho, una persona responsable debe buscar los criterios de su orientación. En el siglo III, el gran teólogo Orígenes justificó así la resistencia de los cristianos a determinados ordenamientos jurídicos en vigor. Si uno se encontrara entre los escitas, cuyas leyes van contra la ley divina, y se viera obligado a vivir entre ellos, con razón formaría, por amor a la verdad, que para los escitas es ilegalidad, alianza con quienes sintieran como él contra lo que aquellos tienen por ley. Basados en esta convicción, los combatientes de la resistencia han actuado contra el régimen nazi y contra otros regímenes totalitarios, prestando así un servicio al derecho y a toda la humanidad. Para ellos era evidente, de modo irrefutable, que el derecho vigente era en realidad una injusticia. Pero en las decisiones de un político democrático no es tan evidente la cuestión sobre lo que ahora corresponde a la ley de la verdad, lo que es verdaderamente justo y puede transformarse en ley. Hoy no es de modo alguno evidente de por sí lo que es justo respecto a las cuestiones antropológicas fundamentales y puede convertirse en derecho vigente. A la pregunta de cómo se puede reconocer lo que es verdaderamente justo y servir así a la justicia en la legislación, nunca ha sido fácil encontrar la respuesta, y hoy, con la abundancia de nuestros conocimientos y de nuestras capacidades, dicha cuestión se ha hecho todavía más difícil. ¿Cómo se reconoce lo que es justo? En la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados en modo religioso. Sobre la base de una referencia a la voluntad divina, de aquí se decide aquello que es justo entre los hombres. Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha referido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. Se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva. Una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la razón creadora de Dios. Así, los teólogos cristianos se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado en el siglo II. En la primera mitad del siglo II precristiano, se produjo un encuentro entre el derecho natural social desarrollado por los filósofos estoicos y notorios maestros del derecho romano. De este contacto nació la cultura jurídica occidental, que ha sido y sigue siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica de la humanidad. A partir de este vínculo precristiano entre derecho y filosofía, inicia el camino que lleva, a través de la Edad Media cristiana, al desarrollo jurídico del iluminismo,
hasta la Declaración de los Derechos Humanos y hasta nuestra ley fundamental alemana, con la que nuestro pueblo reconoció en 1949 los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. Para el desarrollo del derecho y para el desarrollo de la humanidad, ha sido decisivo que los teólogos cristianos hayan tomado posición contra el derecho religioso, requerido de la fe en la divinidad, y se hayan puesto de parte de la filosofía, reconociendo la razón y la naturaleza en su mutua relación como fuente jurídica válida para todos. Esta opción la había tomado ya San Pablo, cuando en su carta a los romanos afirma: cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente la exigencia de la ley, ellos son ley para sí mismos. Esos tales muestran que tienen escrita en su corazón las exigencias de la ley, contando con el testimonio de su conciencia. Aquí aparecen los dos conceptos fundamentales de naturaleza y conciencia, en lo que conciencia no es otra cosa que el corazón dócil de Salomón, la razón abierta, el lenguaje del ser. Si con esto, hasta la época del Iluminismo, de la Declaración de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la formación de nuestra ley fundamental, la cuestión sobre los fundamentos de la legislación parecía clara, en el último medio siglo se dio un cambio dramático de la situación. La idea del derecho natural se considera hoy una doctrina católica más bien singular, sobre la que no vale la pena discutir fuera del ámbito católico, de modo que casi nos avergüenza hasta la sola mención del término. Quisiera indicar brevemente cómo se llegó a esta situación. Es fundamental, sobre todo, la tesis según la cual entre ser y deber ser existe un abismo infranqueable. Del ser no se puede derivar un deber porque se trata de dos ámbitos absolutamente distintos. La base de dicha opinión es la concepción positivista, adoptada hoy casi generalmente, de naturaleza y razón. Si se considera la naturaleza, con palabras de Hans Kelsen, un conjunto de datos objetivos, unidos los unos a los otros como causas y efectos, entonces no se puede derivar de ella realmente ninguna indicación que sea de modo alguno de carácter ético. Una concepción positivista de la naturaleza, que comprende la naturaleza en modo puramente fundamental, como las ciencias naturales la explican, no puede crear ningún puente hacia el ethos y el derecho, sino suscitar nuevamente solo respuestas funcionales. Sin embargo, lo mismo vale también para la razón en una visión positivista, que muchos consideran como la única visión científica. En ella, aquello que no es verificable o falsable no entra en el ámbito de la razón en sentido estricto. Por eso, el ethos y la religión se deben reducir al ámbito de lo subjetivo y caen fuera del ámbito de la razón en sentido estricto de la palabra. Donde rige el dominio exclusivo de la razón positivista, y este es en gran parte el caso de nuestra conciencia pública, las fuentes clásicas de conocimiento del ethos y del derecho quedan fuera de juego. Esta es una situación dramática que interesa a todos y sobre la cual es necesaria una discusión pública. Una intención esencial de este discurso es invitar urgentemente a ella. El concepto positivista de naturaleza y razón, la visión positivista del mundo, es en su conjunto una parte grandiosa del conocimiento humano y de la capacidad humana, a la cual de modo alguno debemos renunciar en ningún caso. Pero ella misma en su conjunto no es una cultura que corresponda y sea suficiente al ser hombres en toda su amplitud. Donde la razón positivista se retiene como la única cultura suficiente, relegando todas las otras realidades culturales a la condición de subculturas,
Esta reduce al hombre, más todavía amenaza su humanidad. Lo digo especialmente mirando a Europa, donde en muchos ambientes se trata de reconocer solamente el positivismo como cultura común o como fundamento común para la formación del derecho, mientras que todas las otras convicciones y los otros valores de nuestra cultura quedan reducidos al nivel de subcultura. Con esto, Europa se sitúa en otras culturas del mundo en una condición de falta de cultura y se suscitan al mismo tiempo corrientes extremistas y radicales. La razón positivista que se presenta de modo exclusivista y que no es capaz de percibir nada más que aquello que es funcional, se parece a los edificios de cemento armados sin ventanas, en los que logramos el clima y la luz por nosotros mismos y sin querer recibir ya ambas cosas del gran mundo de Dios. Y sin embargo, no podemos negar que en este mundo autoconstruido recurrimos en secreto igualmente a los recursos de Dios que transformamos en productos nuestros. Es necesario volver a abrir las ventanas. Hemos de ver nuevamente la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar todo esto de modo justo. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo encontramos la entrada a la inmensidad o la globalidad? ¿Cómo puede la razón volver a encontrar su grandeza sin deslizarse en lo irracional? ¿Cómo puede la naturaleza aparecer nuevamente en su profundidad con sus exigencias y con sus indicaciones? Recuerdo un fenómeno de la historia política reciente, esperando no ser demasiado malentendido ni suscitar excesivas polémicas unilaterales. Diría que la aparición del movimiento ecologista en la política alemana a partir de los años 70, aunque quizá no haya abierto las ventanas, ha sido y es sin embargo un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni relegar porque se percibe en él demasiada irracionalidad. Gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba, que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. Es evidente que no hago propaganda para un determinado partido político, nada me es más lejano de eso. Aquí es cuando la gente ha aplaudido. Cuando en nuestra relación con la realidad hay algo que no funciona, entonces debemos reflexionar todos seriamente sobre el conjunto. Y todos estamos invitados a volver sobre la cuestión, sobre los fundamentos de nuestra propia cultura. Permitidme detenerme todavía un momento sobre este punto. La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar todavía seriamente un punto que tanto hoy como ayer se ha olvidado demasiado. Existe también la ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo arbitrariamente. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. Y el Papa es interrumpido por aplausos. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo arbitrariamente. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando escucha la naturaleza, la respeta y cuando se acepta como lo que es, y que no se ha creado a sí mismo. Así y solo de esta manera se realiza la verdadera libertad humana. Volvamos a los conceptos fundamentales de naturaleza y razón, de los cuales habíamos partido. Acaba de hacer el Papa una broma porque citó a Kelsen en una posición a los 84 años, lo que muestra que uno a los 84 años también puede decir algo interesante, dijo, porque es la edad que tiene, ¿no? Efectivamente, el Papa dice que el gran teórico del positivismo Kelsen, a la edad de 84 años, abandonó el dualismo de ser y de deber ser. Había dicho que las normas podían derivar solamente de la voluntad. En consecuencia, la naturaleza podría contener en sí normas solo si una voluntad hubiese puesto estas normas en ella. Esto, por otra parte, supondría un Dios creador,
cuya voluntad ha entrado en la naturaleza. Discutir sobre la verdad de esta fe es absolutamente vana, afirma a este respecto. ¿Lo es verdaderamente? Quisiera preguntar, ¿carece verdaderamente de sentido reflexionar sobre si la razón objetiva que se manifiesta en la naturaleza no presupone una razón creativa, un creator spiritus? A este punto debería venir en nuestra ayuda el patrimonio cultural de Europa. Sobre la base de la convicción sobre la existencia de un Dios creador, se ha desarrollado el concepto de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres por su conducta. Estos conocimientos de la razón constituyen nuestra memoria cultural. Ignorarla o considerarla como mero pasado sería una amputación de nuestra cultura en su conjunto y la privaría de su totalidad. La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa. Con la certeza de la responsabilidad del hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable del hombre, de cada hombre, este encuentro ha fijado los criterios del derecho. Defenderlos es nuestro deber en este momento histórico. El joven rey Salomón, a la hora de asumir el poder, se le concedió lo que pedía. ¿Qué sucedería si nosotros, legisladores de hoy, se nos concediese formular una petición? ¿Qué pediríamos? En último término, pienso que también hoy no podríamos desear otra cosa que un corazón dócil, la capacidad de distinguir el bien del mal y así establecer un verdadero derecho de servicio a la justicia y a la paz. Gracias por su atención. Y así terminó esta poderosísima reflexión sobre la filosofía del derecho, padre. Es uno de los discursos más complejos y portentosos que ha pronunciado el Papa y con el que dirigió a la Academia Filosófica en Francia, el más largo que yo recuerdo en uno de sus viajes, ¿no? Así es, y muy importante, ya que Kelsen era de lengua madre alemana, este pensador, el negador del derecho natural, que haya citado ese interrogante al final de la vida de Kelsen y que haya recurrido a la comparación con el reconocimiento por el ecologismo, ¿no?, de un respeto por la naturaleza con la necesidad de respetar la naturaleza en el hombre. Y por tanto un orden dado por un creador, un creator spiritus, como ha dicho el Papa. Muy interesante sobre el fundamento de la libertad misma, y del derecho, de la justicia. El discurso ha sido un discurso bastante elevado, hermanas y hermanos, un discurso que vale la pena revisar y encontrar en la página web de Edolete en español, un poco más tarde, también en la página web de Así Prensa, porque este es un discurso que vale la pena compartir cualquiera de ustedes con cualquier joven que quiere ser político. Mira, Alejandro, muy notable el aplauso continuado, ¿eh? Sí. Ya lleva un minuto de aplauso, con mucho entusiasmo por parte de los legisladores, incluso las 2 veces que fue interrumpido por aplauso, fue momentos importantes, diciendo algunas cosas muy significativas. Efectivamente, es importante este aplauso que ha continuado, ¿no? Agradezco, Santo Padre de corazón, su discurso es una muy importante contribución y en esta necesaria confrontación sobre los fundamentos éticos y para la orientación, para dar una orientación a la libertad en los estados democráticos y a lo ancho y largo del mundo, que hay bajo el cielo. Quiero subrayar de nuevo el necesario diálogo entre las culturas, entre las religiones, entre las cosmovisiones, que muy seguido
nos exigen, nos desafían, y que tenemos que fomentar este diálogo. Deseo a todos deseo de bien, y le deseo a usted también todo el bien en este viaje, esta visita a Alemania llena de expectativas. Palabras improvisadas de agradecimiento, sí. ¿no? Palabras improvisadas muy espontáneas del presidente de la Cámara. Ich habe noch einen kleinen technischen Hinweis zum Schluss für alle diejenigen, die sich angemeldet haben für die Teilnahme am Gottesdienst im Olympiastadion. Unmittelbar im Anschluss an diese Veranstaltung fahren die am Paul-Löber-Haus. Para aquellos que se han anotado y que han pedido participar en la celebración de la Santa Misa en el Olympia Stadium, les anuncia, les comunica que está organizado un servicio de bus para los parlamentarios. O sea, es un aviso práctico que ha dado. Usted nos ha traducido hasta los avisos de servicio público. Bueno, sí, pero este fue más bien interesante, que hay muchos de los parlamentarios se han inscrito para ser trasladados inmediatamente ahora al Olympia Stadium, donde va a tener lugar la misa del Santo Padre. Sí, el partido de la canciller Angela Merkel, la CDU, se reclama en su plataforma política a los valores cristianos y al fundamento cristiano del partido, y han tenido hace una semana o 10 días una importante reunión con la Conferencia Episcopal Alemana, no solamente para ultimar detalles sobre esta visita del Papa, sino oficialmente con la Conferencia Episcopal para aunar pareceres y criterios sobre el significado de esta visita, sobre la importancia y sobre la cordial bienvenida y la cordial acogida que el gobierno alemán, y en este caso el partido de la CDU, quiere brindar al Santo Padre.